Juntos por el planeta. 9 de la noche con 36 minutos y 53 segundos. Como todos los lunes, ya andan por acá mis amigos de Juntos por el Planeta. Mario Alejandro Magaña Guante, integrante de Juntos por el Planeta, para platicarnos pues de ese tema que es relevantísimo y al que pocas veces le ponemos la atención que requiere. Son nuestras amigas, no nuestras enemigas, son nuestras aliadas, y hay quienes aseguran, y yo creo que con absoluta razón, que son las que sostienen la vida entera en el planeta, las abejas. Mario Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querida Yuri. Pues muy bien, aquí platicándote sobre las abejas. Y en especial, esta vez te vamos a platicar sobre las otras abejas. Eh, Cuando hablamos de abejas, se nos viene a la mente esta abeja europea que todo el mundo conocemos y que vive en una colonia dentro de una colmena y está conformada por zánganos, su reina y varias obreras que salen a recolectar néctar y polen para hacer miel. Sin embargo, esta especie de abejas, la Apis mellifera, representa solo una pequeña parte de la población apícola. En el mundo existen más de 20 especies, más de 20.000 especies de abejas, y más del 85% de ellas no viven en colonias, es decir, son solitarias. México es uno de los países con mayor diversidad de abejas en América, y esta diversidad representa alrededor de 2.000 especies, haciéndonos del 10% de la totalidad de especies a nivel global. Son muchísimas abejas las especies de abejas que tenemos en México. Eh, Respecto a las abejas sociales que sí viven en colmena y que no son de la Apis mellifera, digamos, se conocen alrededor de 500 especies. De esas 500 especies en el mundo, 46 especies de abejas sin aguijón se encuentran en México. Las especies están agrupadas en diferentes géneros. Algunos de ellos son la escaptrigona, la nonotrigona, la melipona, la plebeya, etcétera. Son varias. Y de hecho algunas de estas producen miel también, como la melipona bichei y la escaptrigona, que son aprovechadas por meliponicultores mexicanos. Es una actividad que data desde antes de que llegaran los europeos al continente. Entre las abejas sin aguijón, cuya eficiencia para la polinización en invernaderos ha sido probada en México, está la nonotrigona periamorphoides, y que puebla las regiones tropicales de nuestro país, y entre los abejorros nativos también, porque también existen abejorros, está el Bombus epipiatus, originario de las montañas y serranías del centro y sur de México, pero además existen otras abejas cuya biología y eficiencia no han sido estudiadas en relación con el proceso de polinización. Pero, por ejemplo, te comento que se ha confirmado que cultivos del tomate al aire libre se benefician hasta el 20% de la polinización proveniente principalmente de abejas solitarias de los géneros Exomalophysis y Aulocopsis. Si bien existe gran diversidad de animales polinizadores, las abejas destacan por su eficiencia, la rapidez y la cantidad a la hora de polinizar las plantas. En Latinoamérica se tiene evidencia de que las abejas nativas son mejores polinizadoras que los cultivos con los cuales coevolucionaron, como es el caso de los tomates, los chiles, pimientos, aguacates, calabazas, entre otros. Eh, y aunque es muy reconocida su importancia, se reporta que las abejas están en declive. Existen varios factores clave involucrados en el descenso de los polinizadores, como es el cambio de uso de suelo, los incendios forestales, el uso de pesticidas, el cambio climático. Estas y otras actividades humanas han generado que grandes migraciones de abejas a las ciudades, donde encuentran refugio al irónicamente encontrarse menos contaminadas que el campo. Es así como podemos observar en camellones y parques la presencia de cientos de especies de abejas solitarias, entre las que se encuentran las cortadoras de hojas de la especie megachile, las abejas carpintero de la especie gilocopa, la albañil, por ejemplo, también de la especie osmia, y que son llamadas así por construir cámaras de barro en sus nidos, y por supuesto varias especies de meliponinos, que son las abejas sin aguijón.
Y digamos, todas estas abejas, porque conocemos un poco más, se nos ha informado en la escuela, en los medios, en internet, sobre las abejas tradicionales, las que son polinizadoras y las que son hacedoras de miel, que las mencionabas al principio. Pero ¿dónde podemos saber más sobre las otras abejas? Eh, Pues se pueden encontrar mucha información en nuestras redes sociales. Toda esta semana en Juntos por el Planeta vamos a estar compartiendo información sobre las otras abejas, de especies de abejas solitarias o meliponinos. En redes sociales nos pueden encontrar como @millonario de abejas y Juntos por el Planeta 2020. Hay que recordar que es de suma importancia conservar y mejorar el entorno de las abejas con acciones, pues sí, desde lo individual, pero también exigiendo y responsabilizando a nuestras autoridades, ¿no? Porque, como te comentaba, ha venido una oleada de abejas que llegan a las ciudades, sobre todo en esta época donde hay incendios forestales. Hace rato estaba viendo que el bosque de la primavera en Guadalajara se está incendiando. Muchas abejas e insectos polinizadores llegan a la ciudad y, como te comentaba también, irónicamente, las ciudades están menos contaminadas, hay menos químicos nocivos para las abejas y esto pues hace que las ciudades se conviertan en grandes refugios para estas abejas y hay que hacer conscientes a a las autoridades de que las áreas verdes se contemplen protecciones para estas especies, mejoramiento de los parques y que nos lleven a acciones concretas de mejoramiento. Oye, pues yo te agradezco muchísimo. Ojalá nos des algún lugar donde podamos aprender más sobre las abejas, para que nos informemos más y mejor. ¿Dónde nos recomiendas? Claro que sí, en Millonario de Abejas, ahí estamos a la orden, querida Yuri, siempre dando mucha información y contestando mensajitos que nos mandan. Te mando un abrazo fuerte, te agradezco muchísimo. Es un tema muy apasionante del que de verdad todos tendríamos que saber mucho más, porque si no va a ser de verdad muy complicado que las pongamos a salvo. Y perdón, pero las tenemos que poner a salvo para poner a salvo la vida de todo el planeta, no nada más la nuestra, sino de todo el planeta, toda la vida existente en Así esta es. nuestra única casa, el planeta Tierra. Muchísimas gracias, Mario Alejandro Magaña, aguante. Hasta luego, que estén muy bien, muy Nos buenas vemos por acá el noches. próximo lunes.